Sección 9.2. Proceso estimar los recursos de las actividades. Estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar los recursos del equipo y el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar el proyecto. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario. El proceso estimar los recursos de las actividades es estrechamente coordinado con otros procesos, tales como el proceso estimar los costos. Por ejemplo, el equipo de un proyecto de construcción deberá estar familiarizado con los códigos de edificación locales. A menudo, es posible acceder fácilmente a este conocimiento a través de los vendedores locales. Si la mano de obra interna carece de experiencia en el uso de técnicas de construcción inusuales o especializadas, el costo adicional de la contratación de un consultor puede resultar la manera más eficaz de asegurar el conocimiento de los códigos de edificación locales. Un equipo de diseño de un automóvil deberá estar familiarizado con lo más reciente en técnicas de ensamblado automatizado. El conocimiento requerido podría obtenerse mediante la contratación de un consultor, el envío de un diseñador a un seminario de robótica o la incorporación en el equipo del proyecto de alguna persona del departamento de producción. Entradas del proceso estimar los recursos de las actividades. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los recursos. El plan de gestión de los recursos define el enfoque para identificar los diferentes recursos necesarios para el proyecto. También define los métodos para cuantificar los recursos necesarios para cada actividad y acumula esta información. B. Línea base del alcance. La línea base del alcance identifica el alcance del proyecto y del producto necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. El alcance impulsa las necesidades de recursos tanto físicos como del equipo. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros: A. Atributos de la actividad. Los atributos de las actividades constituyen la principal fuente de datos que se utilizará para estimar los recursos de equipo y los recursos físicos necesarios para cada una de las actividades de la lista de actividades. Los ejemplos de atributos incluyen los requisitos de recursos, las fechas impuestas, la ubicación de la actividad, los supuestos y las restricciones. B. Lista de actividades. La lista de actividades identifica las actividades que necesitarán recursos. C. Registro de supuestos. El registro de supuestos puede contener información sobre los factores de productividad, la disponibilidad, las estimaciones de costos y los enfoques sobre el trabajo que influirán en la naturaleza y las cantidades de recursos del equipo y físicos. D. Estimaciones de costos. El costo de los recursos puede influir en la selección de los mismos, desde el punto de vista de cantidad y nivel de habilidad. E. Calendarios de recursos. Un calendario de recursos identifica los días hábiles, turnos, inicio y fin del horario normal de negocios, fines de semana y días festivos cuando cada recurso específico esté disponible. La información sobre los recursos, como recursos del equipo, equipamiento y materiales, potencialmente disponibles durante un periodo planificado de actividad se usa para estimar la utilización de los recursos. Los calendarios de recursos también especifican cuándo y por cuánto tiempo durante el proyecto estarán disponibles los recursos del equipo y los recursos físicos identificados. Esta información puede proporcionarse a nivel de actividad o a nivel de proyecto. Esto incluye el considerar atributos tales como la experiencia y el nivel de habilidad de los recursos, así como diversas ubicaciones geográficas. F. Registro de riesgos. El registro de riesgos describe los riesgos individuales que pueden afectar la selección y disponibilidad de los recursos. Entrada 3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso estimar los recursos de las actividades incluyen, entre otros: ubicación de los recursos, disponibilidad de los recursos, habilidades de los recursos del equipo, cultura de la organización, datos para estimación publicados y condiciones del mercado. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso estimar los recursos de las actividades incluyen, entre otros: políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos,
Políticas y procedimientos relacionados con suministros y equipamiento. Información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados para trabajos similares en proyectos anteriores. Herramientas y técnicas del proceso. Estimar los recursos de las actividades. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en planificación y estimación de recursos físicos. Herramienta y técnica 2. Estimación ascendente. Los recursos del equipo y los recursos físicos se estiman al nivel de actividad, y luego se suman para desarrollar las estimaciones de los paquetes de trabajo, las cuentas de control y el resumen de los niveles del proyecto. Herramienta y técnica 3. Estimación análoga. La estimación análoga utiliza información con respecto a los recursos de un proyecto similar previo como base para la estimación de un proyecto futuro. Se utiliza como un método rápido de estimación y se puede usar cuando el director del proyecto solo puede identificar unos cuantos niveles superiores de la EDT. Herramienta y técnica 4. Estimación paramétrica. La estimación paramétrica utiliza un algoritmo o una relación estadística entre los datos históricos y otras variables para el cálculo de las cantidades de recursos necesarias para una actividad, en base a los datos históricos y a los parámetros del proyecto. Por ejemplo, si una actividad necesita 4.000 horas de codificación y es necesario terminarla en un año, se requerirá de 2 personas para codificar, cada una haciéndolo 2.000 horas al año. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos subyacentes que utilice el modelo. Herramienta y técnica 5. Análisis de datos. Una técnica de análisis de datos utilizada en este proceso incluye, entre otros, el análisis de alternativas. El análisis de alternativas es utilizado para evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar las opciones o enfoques a utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto. Muchas actividades presentan múltiples opciones para su cumplimiento. Estos métodos incluyen el uso de distintos niveles de competencia o habilidades de los recursos, diferentes tamaños y tipos de máquinas, diferentes herramientas, manuales versus automáticas, y las decisiones sobre fabricar, alquilar o comprar los recursos. El análisis de alternativas ayuda a proporcionar la mejor solución para llevar a cabo las actividades del proyecto, dentro de las restricciones definidas. Herramienta y técnica 6. Sistema de Información para la Dirección de Proyectos, PMIS. Los sistemas de información para la dirección de proyectos pueden incluir software de gestión de recursos que puede ayudar a planificar, organizar y gestionar grupos de recursos y desarrollar las estimaciones de los mismos. Dependiendo de lo sofisticado que sea el software, se podrán definir las estructuras de desglose de recursos, su disponibilidad y sus tarifas, así como diversos calendarios para ayudar en la tarea de optimización del uso de recursos. Herramienta y técnica 7. Reuniones. El director del proyecto puede celebrar reuniones de planificación con los gerentes funcionales a fin de estimar los recursos necesarios por actividad, nivel de esfuerzo, LOE, nivel de habilidad de los recursos del equipo, y la cantidad de los materiales necesarios. Entre los participantes en estas reuniones se puede incluir al director del proyecto, patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, así como otras personas, según sea necesario. Salidas del proceso. Estimar los recursos de las actividades. Salida 1. Requisitos de recursos. Los requisitos de recursos identifican los tipos y cantidades de recursos necesarios para cada paquete de trabajo o actividad dentro de un paquete de trabajo y se pueden agregar para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo, cada ramificación de la EDT, y el proyecto en su totalidad. La cantidad de detalle y el nivel de especificidad de las descripciones de los requisitos de recursos pueden variar en función del área de aplicación. La documentación de los requisitos de recursos puede incluir suposiciones que se hicieron al determinar los tipos de recursos aplicados, su disponibilidad, y las cantidades necesarias. Salida 2. Base de las estimaciones. La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de recursos varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debería proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de recursos. Los detalles de apoyo para las estimaciones de recursos pueden incluir: A. El método utilizado para desarrollar la estimación. B. Los recursos utilizados para desarrollar la estimación, tal como la información de proyectos similares anteriores.
C. Los supuestos asociados con la estimación. D. Las restricciones conocidas. E. El rango de las estimaciones. F. El nivel de confianza de la estimación. Y, G. La documentación de los riesgos identificados que influyen en la estimación. Salida 3. Estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. Los ejemplos de categorías de recursos incluyen, entre otros, la mano de obra, los materiales, los equipos y los suministros. Los tipos de recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación, las certificaciones requeridas u otra información relevante para el proyecto. En el proceso planificar la gestión de recursos, la estructura de desglose de recursos se usa para guiar la categorización para el proyecto. En este proceso, es un documento terminado que se utilizará para adquirir y monitorear los recursos. Salida 4. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros. A. Atributos de la actividad. Los atributos de la actividad son actualizados con los requisitos de recursos. B. Registro de supuestos. El registro de supuestos es actualizado con los supuestos relativos a los tipos y cantidades de recursos necesarios. Además, son introducidas las restricciones de recursos, incluidos los acuerdos colectivos de trabajo, las horas de funcionamiento continuo, las licencias previstas, etc. C. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede ser actualizado con las técnicas que resultaron eficientes y eficaces en el desarrollo de estimaciones de recursos, e información sobre aquellas técnicas que no fueron eficientes o eficaces.